El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Al ser este el último día del 12º ciclo de conferencias, cerraremos con broche de oro las conferencias con participación del capitán primero, doctor en tecnología avanzada Orlando Gutiérrez Obeso, quien impartirá la conferencia Concretos de Alto Desempeño. Me permitiré presentar al doctor Gutiérrez Obeso, quien egresó de la Escuela Militar de Ingenieros en el año 2012, alcanzando el título de ingeniero constructor militar. Alcanzó el grado de maestría en tecnología avanzada en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica dependiente del Instituto Politécnico Nacional, con la realización del trabajo de tesis Compósito de cemento mecano activado para elaboración de concreto resistente a la norma UL 752 y un doctorado en tecnología avanzada en el CITEC, dependiente del Instituto Politécnico Nacional, enfocado en el área de cementos avanzados. Ha fungido para Secretaría de la Defensa Nacional como líder de diversos proyectos de investigación enfocado a las construcciones militares en el año 2016. Le fue otorgada por la Secretaría de Defensa Nacional la condecoración al mérito técnico por su contribución al desarrollo científico por las Fuerzas Armadas. Le cedo la palabra al doctor capitán. Adelante, doctor. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Universidad de Guanajuato por la invitación que nos hacen a este ciclo de conferencias. En nombre de todo el personal militar y el grupo de investigadores militares que tengo el honor de representar con este trabajo, extiendo una calurosa pues, felicitación también por este evento, por la hazaña que no es fácil también de divulgación, a la doctora María Silvia, a la maestra Marcela Telles. Y pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos con esta exposición? Adelante, capitán. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. El título de la conferencia, como bien indicaban, es concreto de alto desempeño, pero antes de entrar un poco en materia, quisiera pues explicar un poco qué es un concreto de alto desempeño. Todos conocemos en el ámbito de la ingeniería civil que existen pues el cemento y el concreto, ¿no? Y la dosificación y el F'(C) y la resistencia a la compresión y que podemos alcanzar un 300, 350 y con eso podemos hacer un edificio de 5 plantas, lo mismo que podríamos hacer una banqueta o podríamos hacer una casa habitación. En el rubro de concretos avanzados, actualmente en el mundo se gesta una revolución, sobre todo por el tema de los HPC, que son los High Performance Concrete o concretos de alto desempeño, que van en una resistencia entre 500 y 1000 kilogramos centímetro cuadrado, y también los UHPC, que son Ultra High Performance Concrete, que nos dan una resistencia superior a los 1000 kilogramos centímetro cuadrado. De esto hay una nomenclatura muy específica para indicar cuándo es HPC u HPC, fuera de los concretos tradicionales. Explicado esto, quisiera indicar esta pequeña reseña histórica que nos habla de que en el año 1994, con respecto a los concretos avanzados, se da propiamente o se acuña este término para diferenciar, ¿no?, todo lo que ya se venía estudiando en el rubro de concretos avanzados. Ya para 1997 en Canadá se construyó el primer puente peatonal, que fue la primera estructura reconocida históricamente usando este tipo de materiales, los concretos avanzados. Y en 2005 en Valence, Francia, un puente vehicular que redujo en 90% la cantidad de acero y 66% el peso de la estructura, empleando también un concreto avanzado. Y ya en el 2010, así que la cereza del pastel fue la construcción del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, empleando también concretos de alto desempeño, en este caso concretos avanzados. ¿Por qué es tan importante un concreto de alto desempeño o un concreto avanzado? Desde el punto de vista de la ecología, es muy importante porque nos permite reducir la cantidad de cemento o de clinker que lleva
el cemento en sí. Y esta reducción también se traduce en una menor emanación de gases de CO2 a la atmósfera y con ello pues ataca directamente el calentamiento global. Otro aspecto ecológico importante de este tipo de materiales es que se puede hacer una reducción de agua en el contenido de las mezclas y pues con todos los beneficios que eso conlleva. En el ámbito estructural, podemos diseñar estructuras con mayor sismoresistencia, saliéndonos del espectro tradicional que es el F'C 350 y extrapolando en altas resistencias. Eso obliga también a mucha investigación. En aplicaciones militares podemos abordar temas de blindaje arquitectónico principalmente para todo tipo de calibres de arma de fuego y también para explosivos, lo cual se traduce en un resguardo para las propias instalaciones. En aplicaciones aeroportuarias, como lo hemos hecho, también se pueden diseñar concretos para pistas, concretos de alta resistencia para pistas, como se está haciendo actualmente. Y en aplicaciones ferroviarias, pues ustedes han de conocer bien que los durmientes son los elementos insignia, ¿no? de toda red y estos aplicaciones ferroviarias, estos durmientes de concreto, obligan a concreto de alto desempeño, pretensado, postensado, pero una resistencia en promedio de los 650 o 700 kilogramos centímetro cuadrado. Y todo esto viene englobado en lo que llamamos innovación tecnológica. La innovación tecnológica es un tema que pues siempre ha estado de moda, ¿no? La innovación, la innovación, la innovación. Y antes de entrar en materia con respecto al tema de la investigación, quisiera eh, pues nada más dejar el punto en claro de que, qué es la innovación. La innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. La innovación es un concepto muy ligado al ámbito empresarial. Innovar es mejorar lo que existe, aportando nuevas opciones que suplan las necesidades de los consumidores o incluso crear nuevos productos con el fin de que tengan un éxito en el mercado. Cuando alguien genera una nueva idea o hace un cambio en algo ya existente, solo podríamos hablar de innovación cuando esa idea llega hasta un consumidor final que está empleando ese cambio en, digamos, en la invención original. Es decir, que la innovación, al final del día, se traduce en dar un servicio a alguien que necesita el elemento. No podemos hablar de innovación o que existe innovación hasta que ese producto no ha llegado al mercado. Ahora bien, ¿quiénes o qué países han utilizado concretos avanzados? Uno de ellos es Canadá. Estados Unidos también está en el rubro de los concretos avanzados muy bien posicionado. Alemania, Corea del Sur, Japón, Rusia, China y por supuesto, pues no se puede hablar de concretos avanzados sin mencionar a los franceses. Si analizamos bien estas imágenes, pues analizamos que todos son países del primer mundo y la pregunta o la interrogante es si México está en el tren de la innovación para la aplicación de concretos avanzados. Y para ello la respuesta es sí. Sí hay grupos multidisciplinarios muy importantes aquí en el país que se han subido al tren de la innovación en el área de cementos avanzados. Entonces, tomando todo esto o lo anterior como un punto de referencia, eh, por ejemplo, los alemanes utilizan lo que se llama slag, que es el desperdicio del alto horno de la industria del acero para molerlo y hacer concretos de alto desempeño, y lo utilizan para la construcción de puentes y también en el rubro carretero. Japón, aprovechando pues toda esta incidencia o cercanía con los volcanes y todo esto, tienen mucha abundancia en fly ash, que es ceniza volante. También en ello muchos países europeos utilizan el fly ash, lo muelen y se lo ponen al cemento haciendo concretos de alto desempeño. Canadá se ha enfocado en la microsílice con muy buenos resultados. Ha desarrollado concretos con un F'C hasta de 3.000 kilogramos centímetro cuadrado.
Y el resto de los países pues apoyan policarboxilatos o fluidificantes que en sí lo que hacen es reducir la cantidad de agua que tiene una mezcla de cemento. En el caso específico de México, nosotros nos hemos apoyado, pues no tenemos una industria, por así decirlo, tan fuerte como los alemanes en el rubro del acero. Y pues el tema de los volcanes, pues son reservas naturales, entonces no podríamos tan fácil obtener la materia prima. Sin embargo, hay muchas minas de basalto y esas minas pues las hemos sabido canalizar para el desarrollo de mezclas de concreto. Para ello tenemos esta pequeña marcha experimental que es primero llevar una caracterización química, después una molienda de alta energía, observando los parámetros de revoluciones por minuto, tiempo, temperatura, etcétera. Y posteriormente una caracterización mecánica donde hacemos pruebas al concreto, todas las pruebas tradicionales que se hacen dentro de la mecánica de materiales y de la ingeniería civil. Y finalmente una interpretación de los resultados como tal. Esto que voy a explicar ahorita es cómo llegamos nosotros a desarrollar una alta resistencia en poco tiempo o en edades tempranas dentro de un concreto. Cuando nosotros tenemos el mineral ya en laboratorio, pues sabemos por sus características que es un basalto, ¿no? Su composición grisácea, que es denso, etcétera. Sin embargo, tenemos que aplicar técnicas de caracterización que nos indiquen o nos den pie a pensar cuál es su composición química. En este caso aplicamos difracción de rayos X, el cual nos indica que es una piedra de tipo albita, que es una de las familias de basalto, y también con base a este análisis obtenemos resultados de la composición química, eh, prácticamente óxidos, óxido de silicio que es la sílice, óxido de hierro y óxido de aluminio. Y en función de, hecho, de eso también pues hacemos otro tipo de análisis que es, por ejemplo, un ED, que va de la mano también con esta caracterización, y podemos ver que existe también presencia de sílice, los mismos elementos que hayamos encontrado en mayor o menor proporción. El oxígeno se encuentra presente en mayor porcentaje debido pues a que, como mencionaba, son óxidos principalmente. Después llevamos esto a microscopía electrónica de barrido, vemos la composición superficial del material. Sabemos que las sienitas es un constituyente muy típico de rocas ígneas, tipo granito, más bien la albita, perdón. Y esto, pues son, por así decirlo, de la misma familia, lo cual ya nos dice bastante de la dureza del material. Una vez que ya tenemos estas gravas y estas arenas, aplicamos una técnica que se llama Blaine, de la mano con molienda de alta energía. La molienda de alta energía nos permite disminuir el tamaño de las partículas. En este caso nos reforzamos con microscopía electrónica de barrido para obtener, aquí como lo podemos ver, pequeños granos inferiores a 100 nanómetros y también conglomerados alrededor de los 100 nanómetros o 500 nanómetros. Y en el Blaine podemos ver el cambio de la superficie pasando de 376 a 5324, 6123, en función del tiempo que aplicamos a los parámetros de molienda. Cuando ya tenemos, por así decirlo, caracterizado este material como arena, pasamos a la distribución de tamaño de partícula para ver los porcentajes de contenido de las dimensiones que se han alcanzado para el material arenoso, en este caso en color azul, y el comparativo al aplicar esta molienda de alta energía. La molienda de alta energía es una técnica que fue propuesta por el doctor Sobolev, quien estuvo un tiempo trabajando en Monterrey, aquí en México, después emigró a los Estados Unidos, y estos principios de mecanoactivación fueron propuestos por él en los años 90, fueron retomados por un investigador llamado Henning Soss, del grupo SOS de Alemania, quien hizo su doctorado aquí mismo en México, en el CITEC de Azcapotzalco, y él propuso también la elaboración de un molino. Este molino de alta energía es el que nosotros pues utilizamos para llevar a cabo la mecanoactivación y de las partículas, con lo cual pues obtenemos eh, las propiedades mecánicas interesantes o lo que buscamos, ¿no? En la difracción de rayos X podemos observar que tenemos un concreto normal,
y el polvo de basalto a los 5, 10 y 15 minutos que ha adherido al concreto, esto como ya posterior al proceso de hidratación. Y en la parte superior podemos ver que la interacción de las fases se ve sustancialmente afectada de manera positiva con respecto a la inclusión de este tipo de mineral en el cemento. Eh, la calorimetría que utilizamos también para el análisis es para ver la interacción de las fases o cómo se da el proceso de la composición del material con el cual estamos trabajando. En la figura superior podemos ver que hay una reacción exotérmica de 0 a 100 grados es debido a la expulsión de la humedad de la mezcla. Y ya para los 450 y los 800 grados centígrados se dan los cambios sustanciales o es lo que buscamos. A los 450, la descomposición del hidróxido de calcio, que es conocido comúnmente como portlandita. Y también ya a los 800 grados, pues una descomposición o emanación de CO2, que es la fase tringita, que es uno de los principales componentes del cemento. Y en este comparativo también podemos ver cómo se beneficia por encima del rango tradicional un concreto convencional y cómo se ve afectado con la inclusión de la arena de basalto que se pone al concreto. Respecto al flujo de calor, hay un efecto muy interesante. En azul podemos ver el concreto normal, cómo se comporta, cómo está la emanación de calor. Y las otras tres curvas que están de manera inferior, pues nos indican que hay una menor emanación de calor con respecto al concreto normal. Esto es muy interesante porque en grandes flujos de concreto, la temperatura siempre tiende a aumentar. Y este aumento de temperatura generalmente genera microfisuras o microgrietas que eventualmente pues deterioran el concreto por muchas razones y pues un concreto que sea, por así decirlo, frío en su reacción, es muy benéfico desde el punto de vista de alto volumen de colado. Buscando un poco en la nomenclatura y también el estado del arte de este tipo de materiales, nos encontramos un resultado que arrojó un centro de investigación en China, titulado Investigación sobre la influencia del basalto como mineral de agregado en el proceso de hidratación y el mecanismo de formación de microestructuras del cemento y la propia investigación. Entonces, los datos, si bien no corresponden totalmente por debajo de la curva, porque pues ellos utilizan también muchas veces otro tipo de cementos, pero lo interesante aquí es que la inclusión de basalto, en este caso ellos 30% en peso, incluido el basalto, puede generar este tipo de efectos en el cemento. Este análisis es microscopía electrónica de barrido. En la primera imagen del inciso A podemos ver tobermorita gel en toda su extensión, es un concreto ya fraguado. En la segunda imagen, lo que es concreto basalto, podemos ver pequeños cristales aciculares que son producto de hidratación. Y en la imagen inferior izquierda podemos ver pequeños platos que son eh, característicos de la fase alita en el cemento. Y para un tiempo de fraguado similar, en lugar de encontrar esto, lo que encontramos es una fase preponderante de tringita en el cemento. Ya teniendo esta caracterización general del comportamiento, podríamos decir nosotros que podemos fabricar un cemento o un concreto que cumple químicamente y desde el punto de vista de la reología de las partículas con todo lo que conlleva ser un concreto, ¿no? Seguridad estructural, el empleo, dosificación de los materiales, la grava, la arena, etcétera. Entonces, pasamos a esta tabla que nos indica, diseñamos 10 tipos de mezclas utilizando un cemento CPC, adicionamos fibra de acero, los contenidos de agua, arena, grava puzolánica, arena de basalto, grava de basalto y la inclusión de molienda de alta energía en sustitución del material tradicional. De los resultados mecánicos, tenemos lo siguiente, para los primeros 5 tipos de mezcla, tenemos de la mezcla 1, que es nuestra mezcla de control, alcanzó el 30.40 megapascales, no hay gran diferencia en estos 5 tipos de mezcla que no contienen molienda de alta energía. En la parte superior, la resistencia a la compresión contra el módulo de Young
nos permite ver que hay un comportamiento completamente lineal con una R cuadrada de 0.99. Y pasando a las mezclas de la 6 a la 10 es donde viene lo interesante, porque en la mezcla 8 podemos identificar que aumentamos en 100% la resistencia a la compresión y es una de las mezclas que tienen mayor contenido de molienda de alta energía. El R cuadrado para la resistencia a la compresión contra el módulo de Jones se continúa en el 0.99. Y tenemos este comparativo entre la dosificación de un concreto normal y un concreto basáltico. El normal nos reporta una resistencia del 30.4 megapascales, algo así como 300 kilogramos centímetro cuadrado, y su contraparte de concreto basáltico 61.6 megapascales. Todo esto nosotros ya lo intuíamos por toda la caracterización que se había hecho previo a la elaboración de este tipo de mezclas. Otro punto importante es que hay una reducción sustancial de agua. Si comparamos que, por ejemplo, la mezcla de concreto tradicional ocupó 11.58% de agua, la de basáltico se fue a 6.11%, y también hay una reducción en el empleo del cemento, de 30.48% al 26.59%, cosas que van muy de la mano con el estado del arte en este tipo de concretos, se cumplen o se ven o se constatan en el laboratorio. De las propiedades mecánicas, pues también podemos hacer una prueba a punto. La compresión, como mencionaba, 35.7 megapascales, basáltico 50.1. Los módulos de elasticidad también se ven beneficiados, el módulo de ruptura, la carga y demás análisis. Y ya dentro de estas pruebas mecánicas, en los resultados mecánicos podemos ver en esta gráfica, en la gráfica superior, cómo hay con respecto a un concreto normal y un concreto basáltico fibro reforzado, una prolongación en la curva con respecto al esfuerzo mecánico del concreto. Todos sabemos que en la gráfica esfuerzo de formación, pues el concreto típicamente tiende a la ruptura al llegar a la cúspide, no tiene gran interacción a diferencia de un concreto avanzado. Y esta comparativa de imágenes nos permite ver el efecto que está aquí en la gráfica. Con respecto a la matriz de rigideces, multiplicada por los desplazamientos es igual a la fuerza al final del día. Podemos ver que un aumento en el módulo de elasticidad del concreto nos dará una disminución o un aumento en función, ¿no? Si aumento o disminuye en los desplazamientos de la estructura. Y esto es muy interesante porque extrapolar esto a criterios de investigación de ingeniería sísmica, como lo hemos hecho, nos da los resultados que veremos a continuación. Ya tenemos ahora sí nuestro concreto, ya sabemos que es un concreto de alto desempeño, de ultra alto desempeño, la aplicación de mineralogía, sabemos cómo dosificarlo, sabemos cómo fabricarlo en laboratorio, y la intención posteriormente pues es llevarlo a la práctica. La práctica aborda aquí en este espacio tres aspectos: el estructural, militar y una aplicación fotovoltaica. Vamos a comenzar con la aplicación estructural. Para la aplicación estructural lo que hicimos fue diseñar y construir dos marcos en escala real de 250 por 250 de alto, 250 de largo y 50 centímetros de ancho en laboratorio sobre una mesa de reacción aledaña a dos muros de reacción. Se llevó una instrumentación interna del muro utilizando deformímetros electrónicos que se colocaron directamente en el acero y fueron también colocados a sistemas de adquisición de datos para obtener todas estas informaciones técnicas que nos interesa dentro del concreto. Aquí tenemos una imagen del anclaje del muro de reacción y la conexión al sistema de adquisición de datos posterior al ensayo. Tenemos a la izquierda el historial de desplazamientos y a la derecha las fallas generadas, el comparativo de fallas generadas entre un concreto convencional y un concreto basáltico, las fallas por agrietamiento producto de este desplazamiento que se aplica del lado izquierdo, que en uno pues obedeció alrededor de los 10 milímetros y otro se extrapoló hasta los 40 milímetros.
El modo de falla del marco de concreto F''C350, pues es un daño más considerable con respecto a uno de 600 kilogramos centímetro cuadrado. Y estas son las curvas de histéresis que se obtuvieron producto de esta interacción de los marcos. Aquí tenemos un video del comportamiento del marco de concreto con concreto basáltico, tratando de reproducir el desplazamiento que le generaría un sismo, por así decirlo, a una estructura. Y pues es una prueba que está ahorita corriendo en cámara rápida. En realidad lleva alrededor de 12 a 15 horas la obtención de todos los datos. Y todos estos datos son muy interesantes porque cuando ya tenemos la obtención de estos datos en la realidad, podemos llevarlo a una simulación en elemento finito que nos dé pie a, pues ya no hacer los experimentos de manera real, sino ya como simulación, optimizando recursos, tiempo y demás. Esto que vemos aquí, pues es la definición de los empotramientos, el mallado que se utilizó para la elaboración del marco y la gráfica de desplazamiento contratiempo utilizada para dar estas cargas cíclicas simulando un sismo. En estos dos videos podemos ver el comportamiento en el lado izquierdo o la simulación más bien de un concreto avanzado con respecto a un concreto convencional o un marco construido con un concreto convencional. Y como verán, pues la diferencia es pues abismal entre el comportamiento de uno y del otro. Seguimos. Esta es la gráfica de fuerza contra desplazamiento que nos otorga la modelación, ya utilizando elemento finito en el concreto convencional y también la curva de histéresis. Al final de cuentas, pues se puede hacer una comparativa, ¿no?, de los resultados. No voy a andar mucho entre si el concreto normal o el concreto convencional. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Aquí están los resultados y pues sí, al final del día sí hay una correlación entre la simulación y también el desempeño mecánico que se hizo directamente en el laboratorio y también los resultados que se tienen entre lo que es experimental contra la simulación, también hasta cierto punto pues bastante este, certeros, por así decirlo. Eso desde el punto de vista de ingeniería sísmica. Con respecto al blindaje arquitectónico, que es la aplicación militar, podemos tener también un comparativo, un concreto normal al ser impactado con arma de fuego, su comportamiento en el lado izquierdo de la pantalla, y al lado derecho, pues un concreto blindado también al ser impactado, la diferencia, ¿no? La diferencia que existe en el nivel de protección de este tipo de elementos. Si me lo permiten, también voy a reproducir un video. En el lado izquierdo tenemos un muro construido con bloques de concreto y lo tradicional que existe en el mercado y su comportamiento al ser impactado con arma de fuego. Posteriormente, del lado derecho, un muro hecho con concreto blindado para evaluar el desempeño.
Como podemos apreciar, pues la diferencia también es bastante, ya se esperaba este tipo de comportamiento, pero también es bastante, pues abismal, ¿no? Con respecto al número de impactos, ambos fueron sometidos a la misma cantidad de cargas. Y en esta imagen podemos ver la construcción de una guardia en prevención, ya empleando un concreto avanzado. Como mencionaba, no se puede hablar de innovación si el material o el producto de la innovación no se lleva a una parte usuaria, que al final de cuentas, pues es quien puede, por así decirlo, pues disfrutar del beneficio de la investigación que se ha realizado. Es cuando se puede hablar de innovación tecnológica. Ese es el acabado final de la Guardia en Prevención. Está ubicada en Tecamachalco, Estado de México, y es la Guardia en Prevención de la actual Escuela Militar de Ingenieros, y así se ha aplicado también a otras instalaciones militares. Otra aplicación que se hizo de este material fue el diseño o construcción de un blindaje híbrido entre placas de acero y concreto utilizado como cerámico para la manufactura de una caseta balístico desmontable. Aquí podemos ver una prueba a punto que se hizo, por así decirlo, de estrés del material. Eh, Se le dieron en total, simulando, ¿no? Un ataque alrededor de 1000 impactos de arma de fuego, calibre 7.62. Y de todo ello, pues no hubo penetración de los impactos. El concreto optimiza el desempeño del acero al momento de ser impactado por el arma, por la ojiva. Y pues es otra también de las aplicaciones militares. Y en este video, por ejemplo, podemos ver también el desmontaje de esta caseta. Son placas de 40 por 40 centímetros por 5 centímetros de espesor y pues una reducida de acero blindado con respecto o rellenas más bien de concreto blindado, ¿no? Mencionando el tema del blindaje híbrido. Este es el acabado final del prototipo que se construyó. Y desde el punto de vista táctico, pues también se le adicionaron troneras para repeler el ataque y también estos vidrios blindados para resguardo del personal militar. Y por último, el tema del concreto fotovoltaico. El concreto fotovoltaico es un tema multidisciplinario que se ha desarrollado en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Este concreto fotovoltaico, como su nombre lo indica, al ser irradiado por rayos del sol, pues tiene ciertas propiedades que le permiten al concreto desarrollar o generar energía eléctrica. Es un tema actualmente en investigación a un nivel de ciencia básica, pero la intención de nosotros es extrapolarlo hasta un nivel de uso generalizado. Está dando resultados muy interesantes y nos ha permitido también, pues, proponer nuevos lineamientos o líneas de investigación en el área de cementos avanzados y también fotovoltaicos. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda? Pues quedo atento a sus cuestionamientos y también a sus dudas. Pues muchas gracias por su acertada participación. A continuación daremos lectura a preguntas. Adelante, compañera Lisbeth. Mencionó que los países de primer mundo son los que utilizan los concretos de alto desempeño. Mi pregunta es, ¿qué le hace falta a México para poderlo utilizar o llegar a producirlo? ¿Qué le hace falta a México? Pues lo cierto es que eh, no se ha dado el auge o el boom, por así decirlo, en el empleo de concretos de alto desempeño, pero sí se utilizan en nuestro país y pues de manera específica se puede decir que hay concreto de alto desempeño en este momento en las obras de las pistas del aeropuerto que está en construcción de General Felipe Ángeles y lo que serían los durmientes para el proyecto del Tren Maya. Sumado a ello, en el norte del país se utiliza para concretos volados o lanzados que se utilizan para los túneles. ¿Por qué no se ha extrapolado
este empleo de materiales. La pregunta es muy simple. No es por falta de capacidad técnica, no es por falta de materia prima, no es por falta de X cosa. El motivo es muy sencillo. Nuestro país, pues como todos saben, tiene zonas sísmicas y toda construcción obedece a un reglamento constructivo o normas técnicas complementarias que lamentablemente muchas veces son adecuaciones de otros países que hacen investigación en rubro porque la investigación en la ingeniería sísmica es cara. Entonces, si no hay algo que respalde o una investigación que respalde el uso de este tipo de materiales, no podemos utilizarlos en un ambiente real, por así decirlo, a diferencia de un concreto tradicional que es el que marca la norma que se debe de utilizar. Entonces, uno de los principales elementos que frenan el uso de cementos avanzados es que no hay suficiente investigación en elementos estructurales reales y tampoco a nivel teórico. Por eso en la presentación fuimos muy, o sea, fuimos, por así decirlo, por etapas cómo se realizó la exposición, considerando en primera instancia la caracterización del material, de dónde viene, por qué da resistencia, y después lo llevamos al ámbito de ingeniería estructural, utilizando pues la construcción del marco y así todo que sustente el empleo de ese tipo de materiales y esté muy bien documentado para tener los criterios de diseño estructural que permitan su uso. Entonces, esa sería desde mi punto de vista la principal limitante que no permite utilizar el concreto avanzado en las obras a nivel, pues, nacional de manera abierta, ¿no? La limitante que existe con respecto al reglamento de construcción, que está solamente supeditado a un F'(C) máximo de 350 o 400 kilogramos centímetro cuadrado. Muchas gracias, ingeniero. Por parte de nuestro compañero Óscar Eduardo, nos dice, la producción de cemento tradicional tiene un impacto ambiental negativo, ya que se emiten muchos gases de dióxido de carbono. Este concreto resistente es más o menos amigable con el medio ambiente. Las emanaciones de CO2, nosotros lo que utilizamos al final del día es un cemento CPC, cemento Portland compuesto, que a diferencia de un CPO, que es un cemento Portland ordinario, emite menos CO2 al ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, ya pues, estamos trabajando a favor del medio ambiente, ¿no? Y al nosotros utilizar menos cemento para las mezclas, también impactamos positivamente la reducción de CO2 con respecto a un concreto tradicional que ocuparía, no sé, 10, 15, 20 kilos por metro cúbico más con respecto a un concreto basáltico. Muchas gracias, ingeniero. Sería todo de mi parte. Gracias. Agradecemos su invaluable participación en el 12º ciclo de conferencias Materiales de Construcción, Innovación que Trasciende. Chicos, me llegaron unas preguntas, no sé si tenemos un poquito de tiempo para hacérselas llegar, es que me las mandaron a mí y por eso no las vieron. ¿Podemos hacerle una pregunta más, capitán? Sí, sin problema. Enrique Ramírez nos dice, diferencia económica por metro cúbico entre concreto fotovoltaico y concreto convencional. ¿Su vida útil es la misma en ambos casos o una sobresale de otra? Resistencia original a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Buena presentación. Gracias. El tema del concreto fotovoltaico, si lo analizamos desde el punto de vista estructural, que es parte de la pregunta, no se podría construir un concreto fotovoltaico o un concreto también conductor, por así decirlo. Tuvimos una videoconferencia la semana pasada con gente del MIT donde ellos están abordando el tema de concretos conductores. Entonces se enteraron de esta investigación y ha habido ahí interacción con ellos también. A lo que voy es esto.
Cuando a un concreto se le ponen materiales distintos en su composición química, que, por ejemplo, los óxidos de hierro, ferroaluminatos, etcétera, el concreto reduce su capacidad estructural. Entonces, si utilizábamos un cemento o un concreto tradicional, nosotros al poner los aditivos que le dan la propiedad fotovoltaica, no llegamos a un concreto en sí, llegamos a un tipo de gelatina que nunca fragua. Pero al utilizar concretos de alta resistencia, concretos que alcanzan 700, 800 kilogramos centímetro cuadrado, perdemos resistencia efectivamente alrededor de 50 o 60%, pero si consideramos que partimos de una resistencia de 800 o 700, podemos caer en una resistencia estructural alrededor de los 300 o 350 kilogramos centímetro cuadrado, lo cual desde el punto de vista estructural pues está excelente porque al final del día tenemos un concreto que es funcional. Diferencias de costos debido al nivel de madurez tecnológica que tiene este proyecto, no podría yo indicar si son 1,000, 2,000 pesos, ya que este proyecto de los tres presentados es el que tiene una madurez tecnológica más pequeña, es decir, es un prototipo funcional a nivel laboratorio, pero sí podría decirle costos con respecto al lo que es el concreto blindado al convencional, son 1,000 pesos por metro cúbico de diferencia. Y el concreto con aplicaciones de ingeniería sísmica son 745 pesos por metro cúbico de diferencia para aumentar este criterio de desempeño mecánico, por así decirlo. Muchas gracias. Juan Vicente Vargas le pregunta, ¿se ha utilizado escoria de altos hornos para obtener un HPC? Sí, sí se ha utilizado escoria de alto horno, también por la academia o la escuela alemana, ellos utilizan también escoria de alto horno, es el SLAC. Y este material, pues sí, lleva a un proceso de molienda de alta energía, da concretos de muy alto desempeño y a un precio también competitivo. La escoria del alto horno se obtiene aquí en México como producto de desperdicio de las termoeléctricas que existen de CFE y con ellas también ha habido experimentación y también sí se han desarrollado concretos de alto desempeño. Muchas gracias. Alan Michel Acosta dice, ¿hay obras del gobierno federal en donde tengan presencia las Fuerzas Armadas y se esté aplicando el concreto blindado? Sí, en total se ha aplicado en 12 obras militares y una obra por convenio del SAT en el área de alojamientos de una garita en Tamaulipas. Se colocó para toda la totalidad del personal, tanto civil y militar, en los alojamientos, concreto blindado. Y adicional a ello, pues se ha puesto en Jalisco, se ha colocado también en Chicomucelo, Chiapas, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en áreas de alta incidencia delictiva que justifican la utilización de este material. La última propuesta fue, creo, en el estado de Sinaloa, donde se llevó a cabo la propuesta para el empleo de este material. Muchas gracias. La doctora Hatsiri nos pregunta, ¿cómo modelaron la interacción del concreto y el acero? Es decir, si cuentan con pruebas de pull-out y de push-in. La modelación que utilizamos para el concreto y el acero fue mediante la plataforma Abacus. La verdad es que contar con las herramientas, en este caso el sistema de adquisición de datos que contamos en el laboratorio y también los muros de reacción nos facilitaron bastante el trabajo, ya que al final del día lo que hicimos fue vaciar los esfuerzos de desplazamiento que teníamos. Las propiedades del acero fueron A36 y se pusieron normales, ¿no? Pero todos los datos que el sistema de adquisición de datos recibió, lo que hicimos fue vaciarlos a la plataforma Abacus y eso nos facilitó en gran medida el empleo pues esta simulación, ¿no? Porque al final de cuentas sí contempla la interacción del acero, como los desplazamientos, y también lo del concreto. La verdad desconozco
el esquema push in o push out, no quisiera decir ahí una barbaridad, pero ese fue el modelo que seguimos, asesorados también por gente del CENAPRED, aquí al sur de la Ciudad de México. Y la verdad sí nos facilitó bastante el trabajo, porque de otra manera, pues era estar ahí adivinando, estando quitando o dando datos al modelo para que se pareciera y así pues prácticamente en un día se logró correr el modelo y representando muy bien el efecto real del agrietamiento. Ese fue nuestro camino. Bueno, la Sí, doctora, muchas gracias, Marce. ¿Cómo está, doctor Orlando? Muy buenos ¿Qué tal? días. Buen Soy la día. doctora Katsiri. Me llamó la atención la parte de la modelación. Es una de mis líneas de investigación Sí, y trabajé, bueno, dentro de mis líneas en el comportamiento de estructuras de concreto reforzado y preesforzado. sí, Entonces, basado en eso, observé sus modelos, por eso es que le hice la pregunta a la doctora, aquí a la doctora Marcela. Sí, 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 qué bueno que me comenta eso. Sí, supuse que algo de eso iba a contestar, porque como no vi que se abordara mucho en la parte de la modelación, la interacción entre el concreto y el acero de refuerzo que modelaron de forma discreta en los modelos de Abacus que presentó, que ahora me informa de qué software utilizaron, no alcancé a apreciar y de hecho vi su curva de lo que fue me dijo, mencionó que era escala natural, ¿verdad? sí, eran escala, bueno, es escala 1 a 1. Exacto, una escala natural. Entonces, al ver eso, quise saber algunas cosas porque mostró usted que obtuvieron las propiedades mecánicas de los materiales y entonces fue el comportamiento que metieron al software del Abacus. Sí, Sin embargo, cuando vi su curva de lo que fue el experimental contra el modelo numérico, si usted puede verlo, sobre todo usted porque lo conoce esta parte, ¿no? Hay algunas diferencias entre el comportamiento de las rigideces, pero es muy buena la aproximación por lo mismo, ¿no? De que partimos de puras teorías para poder hacer la exactamente. modelación. Entonces, quería saber nada más esa parte porque cuando yo he trabajado con concretos preesforzados, hay mucha investigación o mucho que conocer sobre que el comportamiento del bond slip, pues de la adherencia y el deslizamiento que sucede cuando entra en el comportamiento no lineal y se acaba la teoría de la adherencia perfecta. Hacia eso iba encaminada mi pregunta para saber si tenían pruebas registradas y dónde las publicaron, porque eso nos ayuda bastante a nosotros en la parte de la modelación y que los comportamientos sean cada vez más similares. Sí. Así es, doctor. Aquí, por ejemplo, en la simulación, el acero que nosotros empleamos no tiene preesfuerzo. Sí estamos ahorita trabajando sobre todo para el tema, lo que son durmientes, ahorrando el preesfuerzo, tanto pretensado y postensado. Pero este como tal no tiene este tipo de elementos, ¿no? Entonces, ya, pues sí, como menciona, la simulación en este tipo de elementos ya, pues se sustenta más en conceptos teóricos o también en criterios de falla que, que es muy difícil llevar a la realidad. Sin embargo, también estamos pugnando en el tema específico de concretos preesforzados, seguir el mismo camino, hacer la experimentación práctica y posteriormente llevarla a la teórica. En el tema de publicaciones, no tenemos, de estas investigaciones no hemos hecho publicación. Lo que sí tenemos son 4 solicitudes de patente y tenemos un PCT en España y tenemos una solicitud de patente en Estados Unidos. Por el tema de propiedad intelectual, el INPI pues siempre preguntan ahí, ¿no? Si ya hay una publicación, pues no otorgan la patente, hay todo un tema sería otra conferencia, ¿no? De propiedad intelectual. Sin embargo, pues si gusta, la maestra Marcela puede ser nuestro enlace guía con respecto a la investigación que usted tiene, podemos intercambiar puntos de vista y sin problema estamos abiertos también a colaborar.
Pues le agradezco mucho toda esta información que nos brinda, ah, sobre todo para los jóvenes que llevan materias relacionadas y que vean el vínculo que existe con con todo lo que se les enseña durante los 5 años de la carrera, con estas pruebas experimentales que usted muestra y que es correcto, son muy costosas y que son muy difíciles de de realizar, por eso es que recurrimos mucho, bueno, en mi caso recurro mucho a la modelación por lo mismo y siempre reviso trabajos experimentales para poder yo extrapolar y de ahí partir, si no, difícilmente podemos tener presupuesto para hacer este tipo de pruebas. Y sí, es correcto lo que también menciona en su modelación, solo veo aseo de refuerzo convencional, no veo que exista preesfuerzo, pero si se lo pregunté es porque es mucho la combinación del preesfuerzo con concretos de alta resistencia, por lo mismo. Ahí va dirigida mi pregunta y conocer un poco más de la modelación. Pues le agradezco mucho y enhorabuena por su presentación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y mucho gusto también. Igualmente, gracias. Agradecemos su participación. Ahora me permitiré dar lectura a su reconocimiento, el cual ya se encuentra en su correo electrónico. La Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, otorga el presente reconocimiento al capitán primero doctor en tecnología avanzada, Orlando Gutiérrez Obeso, por su destacada participación como ponente con la conferencia Concretos de Alto Desempeño durante el 12º ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, celebrado del 23, 24 y 25 de marzo en el Campus Celaya Salvatierra, Celaya, Guanajuato, el 5 de marzo del 2021. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y pues mucho gusto y enhorabuena. Muchas felicidades a todos.